Quiero ser obediente con el I Señor want to be obedient with God. y el Señor desde muy temprano en esta semana From very early in this week, me dio esta palabra God gave me this word que he estado orando y estudiando, that I've been praying and studying. y es una palabra que va a traer un rompimiento And it's a word that is going to bring a breaking en todas las limitaciones que la iglesia está viviendo. on all the limitations that the church is Va a living. traer un rompimiento en la atmósfera de lo It's espiritual going to bring a breaking in the atmosphere of the y va a spiritual. traer mucha bendición sobre la ciudad, And it's going to bring a lot of blessing over this sobre city. todo el estado de And California most important, this, y sobre state toda of la California and over all the nation. y al final vamos a estar ministrando las ofrendas, We're going to be ministering our offerings at the end, trayéndolos al altar, bringing them to the altar, bendiciendo los diezmos y las blessing ofrendas. the offerings and the tithes. Quiero que me acompañe por favor en 2 de Reyes capítulo 2 versículo 14. Please go with me to 2 Kings chapter 2, El título de este mensaje es verse 14. Sana tus aguas para poder vivir y prosperar. The title of this message is Heal Your Waters to be able to live and prosper. Una vez más, more sana time. tus aguas para Heal poder vivir y Your prosperar. waters to be able to live and prosper. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 14 al 22 voy a estar leyendo. 2 Kings chapter 2, verse 14 Por to favor. 22. Los que leen en inglés, síganme en su Biblia, por favor. Those that read in English, just follow me in your Bible. ¿Listo con la escritura? Ready with the scriptures? Amén. Dice Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 14. Y tomando el manto de Elías que se había 14. caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Viendo los hijos de los profetas que 15. estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 16. 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo haya levantado el espíritu de Jehová y lo haya echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no envíen. Mas ellos le importunaron hasta 17. que, avergonzándose, dijo: enviarlo. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales le buscaron 3 días, mas no le hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, 18. les dijo: ¿no os dije que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: 19. he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno. Diga conmigo: el lugar es bueno, Say it with me. It's a pleasant place. como mi siervo lo ve. Mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces Eliseo dijo: traerme una vasija nueva y poner en ella sal. Y la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, 21. echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy, 22. conforme a la palabra que habló Eliseo. Cierra un momento sus ojos y oremos. Padre, Close your eyes. te damos gracias, Señor, por Father, esta we thank palabra. you for this word. Gracias por tu Thank presencia, you for Señor, your en este presence, lugar. God, in this place. Gracias por el poder de tu Thank palabra, you for the Señor. power of your word, Lord. Porque tu palabra es más cortante que toda espada de dos Because your filos, word is to sharpen que than penetra any hasta two-sword, partir el alma, that it goes el deep espíritu, until right discierne los the soul and the spirit, and pensamientos discerns the thoughts y las intenciones and del the intentions of corazón. the heart. Señor, oro para que tu palabra, Lord, I Señor, pray so your word cause el can impacto cause the que tú impact quieres, Señor, that no you solamente en la vida de la not only iglesia, in the life of the sino church, cause un poderoso but it can impacto, Señor, cause sobre an toda impact nuestra all ciudad. over our city. Te lo pedimos en el nombre de Ask you in the Jesús, name of Jesus, y el pueblo de Dios and the dice: people of God says, amén. Dele un amen. fuerte aplauso al Give a Señor. big applause to the Lord. La semana pasada estuve predicando un mensaje Last week I was preaching a message titulado
cuida tu manto. That was called take care of your mantle. Si no tuvo la oportunidad de escucharlo, por favor, If you puede don't have- verlo en el canal de YouTube, If you didn't have the chance to listen, O en you can watch Facebook. it in YouTube or Facebook porque va muy conectado con la palabra que hoy el Señor va a traer a nuestra vida. because it's connected with the word that God is bringing for us today. Una doble unción estaba sobre Eliseo. A double anointing was over Elijah. Ya Elías había sido llevado a la presencia de Dios en un remolino. Elijah was already taken to the presence of God in a twister. Cuando estaba siendo levantado a la presencia de When he Dios, was raised into the presence of God, su manto se cayó, his mantle fall. Eliseo lo recoge And Elisha picks it up. y entonces lo dobla y golpea las Then aguas he folds it and hits the waters with de it, el mismo modo The que su same way maestro Elías. as his teacher Y Elijah. dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? And he asked, where is the God of Elijah? Y en ese momento las aguas se In abren, that moment the waters part, igual que lo hizo Elías. the same way as Elijah Y did. dice que Eliseo pasa por lo And seco. it says that Elisha goes through the Y entonces en ese momento había profetas de la ciudad. and it says that in that moment there was prophets of the city. ¿Vieron lo que había pasado? They saw what happened, Y dice, el espíritu de Elías ahora reposa sobre and Eliseo. they said the spirit of Elijah now it's upon Elisha. Pero había una doble porción de But unción. there was a double portion of Diga the conmigo anointing. fuerte, Say una it with me, unción a fresca. a fresh anointing. Una unción fresca para un tiempo A nuevo. fresh anointing for a new time. Esa es la palabra que Dios nos dio. That is the word that God gave us. Una unción fresca A fresh anointing para un tiempo nuevo. for a new time. Elías tenía esa unción fresca. Elijah had that Y fresh anointing. los profetas de la ciudad podían verlo. And the prophets of the city were able to see it. Dice que cuando vieron lo que había pasado, It says that when they saw what happened, ellos vinieron y se postraron. they came and they kneeled. Pero hay algo que le dijeron. But there's something that they said. Le dijeron los profetas The prophet said que de alguna manera representan el liderazgo that de la ciudad. somehow they represent the leadership of the city. Le dijeron, aquí hay 50 hombres fuertes There's here 50 strong men. para que vayan y busquen a tu Señor. So they can go and look for your master. Estoy seguro que dice el Espíritu del Señor lo levantó, I'm sure that they said the Spirit of the Lord picked them up. pero en algún lugar lo ha de haber But dejado. probably he left them in some En el other monte, place. en el valle, en In the algún lugar valley, in the está. valley, or here somewhere in the place. Vamos a mandar a estos hombres fuertes a que lo We're busquen. going to send these 50 strong men to look Y for Eliseo him. le dice, no, And Elijah said, no, no está, he's not no there. los manden, no vayan. Don't send them. Y ellos insistieron, But they dice. insisted, says the word. Insistieron tanto que lo And they importunaron. insist too much that they make him Y ella dijo, uncomfortable. está bien, envíenlos. And then he said, okay, fine. Y los send them. enviaron y dice que And fueron they sent them. 3 días y 3 And noches they were for 3 days and 3 buscando nights. a ver dónde Dios había dejado Looking to see a where Elías, God put Elijah. pero no lo encontraron por But they ningún couldn't lado, find him anywhere. porque Elías había sido llevado a la Because presencia de Elijah Dios. was Amén. taken to the presence of God. Amen. Y entonces cuando después de los 3 días regresan estos hombres. After the 3 days, these men came back. Regresan con Eliseo donde And they estaba en la come back ciudad. with Elijah where he was in the city. Y Eliseo les dice, ¿lo ven? And Elijah tells them, Les "You see, dije que no fueran. I told you not to go. No, Elías ya no está. Elijah, it's not here anymore." Cuando ellos se convencieron de que Elías ya no estaba, When they got convinced that Elijah wasn't here anymore, entonces le dicen a Eliseo so they tell Elisha el problema que la ciudad tenía. the problem that the city was having. La gente estaba enferma, The people were sick. había mucha gente que estaba muriendo en There la was a ciudad. lot of people in the city that were dying. Encima la tierra era In infértil. top of that, the land was No, barren. la tierra no producía. The land couldn't produce. Aunque ellos sembraban, Even though they will sow, trabajaban mucho y ponían su they will semilla work a lot and they will put their y se seed, esforzaban mucho, and they were work so hard. la tierra producía muy poco The land will produce very little. y a veces no les producía nada. And sometimes it didn't produce anything. Y at all. había una razón. But there was a reason. La razón era que las aguas And the eran reason malas. was Diga because conmigo, the las waters were aguas bad. eran malas. Say it with me, the waters were bad. Pero entonces estos profetas o el liderazgo de la ciudad But then these prophets are the leadership of the city.
le habla, le expone el problema They a exposed Eliseo, the problem to Elijah. cuando ya de plano vieron que Elías no aparecía por When they ningún see lado. that they couldn't find Elijah Es decir, nowhere, ellos vieron cómo el manto cayó, meaning they saw how the mantle cómo fall down, Eliseo tomó ese how manto. Elijah picked up the mantle, Y una doble porción de unción and a estaba double ahora portion sobre Eliseo. was now over Elijah. Una doble porción de A poder double estaba sobre portion Eliseo. of power was over Ellos Elijah. vieron cómo las aguas se And abrieron. they saw how the waters Y ellos got dijeron, opened. el espíritu de Elías, And they said, the spirit está of sobre Elijah Eliseo. is over Elisha. pero ellos seguían But queriendo they kept on a wanting Elías to, having para que le Elijah resolviera el so problema. he can solve their O problem. sea, no era que estuvieran muy preocupados dónde Meaning, estaba Elías. It was because they were not too preoccupied where was Porque Elijah. Elías, aunque era profeta, Because even though Elijah was a prophet, tenía un ministerio muy parecido al de un he evangelista, had a ministry very likely like a donde de repente aparecía, evangelist where he can appear el poder one de day Dios se and the manifestaba. power of God will manifest. Había un gran There was a avivamiento, great revival. miles de personas volviendo su corazón a Thousands Dios. of people bringing their hearts Pero to luego God. Elías se desaparecía But por un tiempo. Elijah will disappear for a time. Entonces ellos no se estaban preocupando dónde estaba And Elías. they were worried where Elijah was. Lo que ellos querían What they wanted era que Elías it le was for resolviera el Elijah problema. to resolve their Pero problem. aunque ahora estaba Eliseo con una doble porción But de even though unción, now they had Elijah with the double ellos portion of seguían blessing, buscando a they were Elías. still looking Por for eso Elijah. insistían tanto. That's what they would insist Por eso so much. importunaron tanto a Eliseo. That's why they go back so much to Elisha. Porque Elías era un hombre que oraba Because Elijah y was el a man cielo that would se pray, abría and the y opens were- descendía- the heavens were descendía la opened, lluvia. and the rain will come Elías oraba down. Elijah would pray, y descendía fuego del cielo and sobre el fire will altar. come from the heavens Es over the decir, altar. había una gran manifestación Meaning de there was poder. a great manifestation of power. Pero diga conmigo, el Say tiempo it había with me, cambiado. but the time had changed. Dígalo fuerte, el Say it tiempo loud, había the cambiado. time had changed. Ya Elías no estaba. Elijah wasn't Era there el no more. tiempo de It Eliseo, was the time for donde Elisha, había una doble where porción. there was a double portion. El ministerio de Eliseo era muy The diferente ministry of Elisha was very al different ministerio de su padre to the espiritual. ministry of his spiritual father. El ministerio de Eliseo era más como el corazón de un The pastor, ministry of Elisha was like a heart of the donde estaba pastor, cerca de la where he gente, was close to the people, donde los milagros que se manifestaban where the miracles that will be manifested. era más para suplir la necesidad que había en la It was gente, more to supply the need that was in el the hambre people, que las personas the tenían, hunger that the people would have, la necesidad de las cosas the cotidianas, need of the everyday stuff, sus problemas y aflicciones the personales. problem and personal affliction. Era un tiempo It nuevo, was a new time. era un tiempo It was a diferente, different time. pero ellos seguían pensando But they kept on en que thinking necesitaban that they needed a Elías para que le resolviera los of problemas. Elijah to resolve their problems. Entonces, cuando Eliseo le exponen el problema, And when they exposed the problem to Elisha, Eliseo le dice, traigan una vasija nueva. Elisha tells them, bring me a Diga new conmigo, jar. era necesario que la Tell vasija it with me. It was necessary fuera nueva, for the jar to be new. no una vasija vieja, Not an old jar, no una vasija quebrada, not a broken jar. chimuela, Uh, o cómo le llama usted toothless. cuando le faltan los pedazos. Oh, how do you call it when Ve it's como esas missing tazas pieces? que tienen 1000 Chip. años y no quiere tirarla You know ya. that it has cups that have 1,000 years, you don't Yo want le to throw it llamo away? que están chimuelas, ya le I call faltan it that they're pedacitos, toothless and they're missing pero ahí pieces. está la They're chipped, vasija. but we still have it. Y dice, es mi preferida, ¿no? And you say, Aquí "This el is the café one me that I sabe like más the rico. most. My coffee tastes better in this cup." Y no la quiere And tirar. you don't want to throw it away. Eliseo le dijo, es necesario una vasija nueva. Elisha said, "It is necessary también for a traigan new sal." cup, and also bring me some salt." Había, en otras palabras, necesitaban hacer una In inversión. other words, they needed to make an investment. ¿Por qué? Why? Porque era un tiempo nuevo. Because it was a new time. La gente estaba acostumbrada a que Elías orara People were used that Elijah y el would poder pray, de Dios se and the manifestara power of God will be manifested. y Dios resolviera los problemas And que el God pueblo will resolve tenía. the problems that the people have. Pero ahora era un tiempo But nuevo, now it's a new time. un tiempo donde como un pastor A time where like a
new pastor que enseña that a la is iglesia, teaching to the church, a la congregación, to the a vivir en congregation, fe, to live in a faith, caminar en fe and walk in faith, y a creerle a Dios. and to believe in De la God. misma manera, In the same way, Eliseo le dijo, traigan una vasija nueva. Elijah told them, bring me Como a cuando new le jar. dijo a la viuda Like when he told to the que se widow estaban llevando a 2 de sus that hijos they were taking 2 para of their venderlos. sons to sell them. y viene a pedirle ayuda a And Eliseo. she comes to her, ask for Y Eliseo le help to dice, Elisha. ¿Qué quieres que te haga? And Elijah says, what do you Otra want me to traducción do? es más fuerte y dice, ¿y a And mí another qué? traduction says, and he says, what? Y Eliseo le dice, What do you want me to declárame do? lo que tienes en casa. And he says, tell me what is it that you have in your house? Porque era un tiempo nuevo Because it was a new time donde el pueblo tenía que aprender a where the vivir people had to learn y a how to caminar en live fe, and walk on a faith, involucrarse to get involved en la palabra de in the Dios word of God y en lo que Dios quería and in hacer what sobre la God ciudad. wanted to do over the city. El problema que estaban pasando The problem that they were having, era un problema muy parecido, it was a similar problem. y esta es la palabra que Dios me dio para la iglesia de And this Sacramento. is the word that God gave me for the Church of Sacramento. Sacramento es un buen lugar. Sacramento is a good place. La gente de los profetas dijeron, The prophet la said, ciudad está en un muy buen lugar. the city is in a very good place. Diga conmigo, un buen lugar. Say it with me, a good place. El problema eran las aguas, The problem were the waters, pero el lugar era bueno. but the place was good. Sacramento está en un lugar muy bueno. Sacramento is in a very good place. Hace tiempo platicando con un profeta A while ago, speaking with the prophet, que viene de Brasil, that he tal vez lo comes from recuerdan, Brazil, maybe you remember him. y estábamos manejando en el carro And we were driving in the car, y me dijo, ¿dónde estás? and he told me, where are you? Sabía que era pastor, me dijo, ¿dónde He knew I estás? was a pastor, and he asked me, where are Dije, you? en Sacramento. And I said, Sacramento. Dijo, oh, yo quiero ir a And Sacramento, he me said, oh, I dijo. want to go to Yo Sacramento. quiero conocer And I Sacramento, want to know Sacramento. porque Sacramento es una ciudad muy importante. Because Sacramento, it's a very important Y me dijo, place. tú tienes que entender que Sacramento And he said that you need to understand that es Sacramento la ciudad capital de is the California, capital city of California, donde todas las leyes where all the laws que hay en California se that there are aprueban, in California get approved. donde todas las cosas que influencian Where California, all the things that influence California en el Capitolio en Sacramento, and the capital in the Sacramento es donde las leyes se formulan, is where they make up the laws. donde hay un mover político, Where there's a politician movement, pero detrás de ese mover político but behind that politician hay un mover movement, espiritual muy there is a fuerte. very strong movement, spiritual movement. Y Sacramento está en un lugar muy importante, And Sacramento is in a very important place. no solamente para California, Not just for California, sino como usted sabe, California but as you can see, California es de mucha influencia para toda la nación is of a lot of influence for the whole nation. y es de mucha influencia a nivel And mundial. is of a lot of influence worldwide. La iglesia en Sacramento no hemos dimensionado The church in Sacramento, we haven't mentioned la importancia de la the iglesia importance of the church en Sacramento in Sacramento y en el lugar donde nosotros estamos. and in the place where we are. California es una de las economías más fuertes de la California nación. is one of the strongest economies in the nation. En Silicon Valley On Silicon Valley, están las empresas más fuertes they are económicamente the strongest companies economically wise. y es de mucha And influencia, it's of a lot of influence. donde todas las cosas que pasan en California Where all the things that happen in California, es como un semillero o como una punta de flecha it's like a cedar or like a point que, of an arrow que va influenciando los diferentes that estados de la goes nación. influencing the different states of the nation. Y lo que pasa en Estados And Unidos what happened in the United States es algo que tiene influencia is en el mundo something entero. that has influence in the whole world. Literalmente, Literally. hay muchas naciones There que are son many afectadas nations that are affected negativa negatively y positivamente and positively por lo que pasa en Estados for what Unidos. happens in the United Aunque States. aunque no dimensionemos And even though we cannot dimension la influencia tan grande que hay en the great Sacramento, influence that we have in Sacramento, el problema es the problem is
que las aguas son malas, that the waters are bad, que lo que está saliendo del estado, that what it's coming out of the state, lo que está saliendo del Capitolio what it's en coming out of the Sacramento, Capitol in Sacramento, donde está el where gobernador, the governor's is, son aguas malas, those are bad waters. aguas que producen muerte, Waters that produce death. aguas que producen mucha Waters enfermedad, that produce a lot of sickness. aguas que están produciendo esterilidad Waters that are producing sobre la tierra. barrenness of Porque the aunque land. el estado es uno de los estados más ricos, Because even though the state is one of the en la richest nación, states in the nation, estamos viendo los niveles de we pobreza are que seeing the nunca levels of antes poverty se habían that visto. never have been seen before. Estamos viendo gente en situación de We calle are seeing people in situations como of the nunca streets, habíamos like visto. homeless, like we never seen it before. Estamos viendo ciudades We are literalmente literally seeing cities que son invadidas por gente en condición de calle, they are being invaded by people, by homeless people, donde la economía está muy mal, where the economy is very bad, donde mucha gente está where abandonando many people California are leaving California para irse a vivir a otros to live estados. to a different state. ¿Por qué? Porque dicen Why? es muy caro Because they said it's so expensive y no hay manera de vivir. and there's no way to Y live. aún la iglesia, And even the church, personas de la iglesia, people from the church, han pensado en abandonar el they estado have thought on abandon the e state irse a otro lugar, and go to a different place. porque aunque trabajan muy fuerte, Because even though they work so hard, aunque se esfuerzan, they make the effort. parece que la tierra es estéril. It looks like the land is Y aunque la iglesia trabaja and mucho, even the church works so recibe much, muy they poco receive very little de lo que está trabajando. from what they are Una working. cosecha muy pequeña. A very small El harvest. problema son las aguas. And the problem are the waters. Porque así como las aguas producen muerte y Because just like enfermedad, the waters produce sickness and death, de la misma manera las aguas the same producen way, esterilidad. the waters produce barrenness. Jesús habló del Espíritu Jesus Santo spoke of the Holy Spirit, como el agua que teníamos que beber like the water we had to drink, para que de nuestro interior corrieran ríos de agua viva. like rivers of living water can run from El- our Jesús inside of us. dijo, el que tenga sed, Jesus said, the one that is venga thirsty, a mí y come beba. to me and drink. y de su interior correrán And from ríos the de agua inside viva. of Diga them, conmigo, rivers ríos of de agua living viva. water, rivers of Y living esto water. dijo del Espíritu And he said Santo of the Holy que había de Spirit recibir that he will el que receive, creyere. the one that will believe. ese río de agua viva que es el Espíritu Santo. That living water that is the Holy Tiene un Spirit origen. has an origin. Lo vemos en We can Apocalipsis. see it in Revelation. Es el río cristalino Is the clearly river que sale del trono de Dios y that del comes from Cordero. the throne of God and the Lamb. Ese es el mover del That Espíritu is the Santo. movement of the Holy Spirit. Dice la palabra que ese río produce sanidad. And the Bible says that that river produces Sanidad healing, para las healing naciones for the nations, y produce vida. and it produces life. Esas son las aguas Those are the del waters Espíritu of the Santo. Holy Spirit. Diga conmigo las aguas del Espíritu Say it Santo. with me, the waters of the Holy Spirit. El problema es que las aguas son The malas. problem is that the waters are bad. No son las aguas que fluyen del trono de Dios. Those are not the waters that come from the throne of God. Las aguas que están fluyendo de The waters Sacramento, that are flowing from Sacramento, que están influenciando that are being todo California, influencing the whole California. son aguas malas. Those are bad waters. Aunque estamos en una ciudad Even though we are in a que city está that estratégicamente is strategically posicionada y positioned geográficamente and geographically posicionada positioned para causar un impacto. to cause an en toda la impact nación. in the whole nation. Pero toda la porquería But all the filthiness y el veneno que está saliendo and the venom that it's coming out hace que la gente makes esté for the viviendo muy people mal. to be living very bad. Hace que la gente, todo lo que está It makes recibiendo for the people everything that they are receiving a través de las redes through sociales, social media, a través de los mensajes through the messages de ideologías de género, of ideologies of gender, de toda la promoción hacia el of aborto all the promotion for abortion. y todo lo que está atacando los valores y And everything that is principios attacking de the familia, values and moral principles of the family. están saliendo precisamente del Capitolio en Sacramento. Coming out from the capital in Sacramento.
No sé si usted sepa, I don't know if you know it, pero ahora ya es un hecho, but now it is an act donde el gobernador de where California the governor of California, hizo una ley que ya está en vigor, he made a law that is already donde a los niños where the children y a las niñas en las and escuelas, the girls in school, desde la middle school, from middle school, pueden recibir tratamiento they can receive treatment para poder cambiar de género, to transgénero. be able to change gender to be a transgender. Un niño que quiera, que diga, es que yo siento que yo soy de otro sexo. A children that can say, I feel like I'm Entonces from a different sex. reciben tratamiento They can receive the sin el treatment consentimiento de los without padres the knowledge of y the sin parents, que los padres and se without the enteren. parents to know and give Hay niños consent. que ya lo están There recibiendo are children that are already receiving it. y los padres ni siquiera se han enterado. And the parents don't even know it yet. Todo esto está saliendo. All of this is coming out. Estas son las aguas que están These saliendo. are the waters that are coming Están out. manando de Sacramento, They're del coming from Capitolio. Sacramento, from the Capitol. Esas aguas son aguas malas. Those Diga are conmigo, bad waters. aguas Say it malas. with me, bad waters. Es el mismo espíritu de It's Faraón the same spirit of Pharaoh que mataba a los niños that will kill the infants, aún antes de nacer. even before they were born. Y es lo que estamos viendo del aborto. And that's what we are seeing in abortion. Esas aguas son el espíritu de Absalón, Those waters are the spirit of Absalom que hace que los hijos se levanten en contra de los that makes padres for the children to come against para their parents, traicionarlos, to betray para them, burlarse de to make ellos, fun of them, para perseguirlos to chase y aún them, tratar de and matarlos. even try to kill them. Es el espíritu de It's Jezabel, the spirit of Jezebel, un espíritu de the anarquía spirit of anarchy, que trata o que intenta destruir or toda tries figura de to autoridad destroy every figure of authority en las in familias, the family, en la ciudad, in the city, en la iglesia, in the church, todo lo que sea autoridad, everything that can be la authority, autoridad que Dios ha the delegado authority that God has sobre la given iglesia. over the church. Este espíritu de This spirit Jezabel of Jezebel persigue a los hombres y chases mujeres de men and women autoridad of authority para to destruirlos. destroy them. Siempre está combatiendo It's contra always fighting la autoridad o peleando por la against the authority autoridad. or fighting for the authority. Es el espíritu de It's Babilonia, the spirit of Babylon, la gran ramera que habla en the great Apocalipsis, prostitute that speaks que of promueve toda Revelation, clase de inmundicia that sexual, promotes every kind of, de fulfilled- fornicación, fornication, de idolatría, idolatry, de depravación sexual. sexual deprivation. Es el espíritu del It's the anticristo spirit of the Antichrist que persigue a los ungidos that de chases Dios, the holy ones hombres of y God, mujeres men and que women Dios ha that ungido. God has anointed. Es ese mismo That is espíritu the same spirit que el apóstol dijo, that el apostle espíritu del said, the spirit anticristo of the Antichrist ya está entre is nosotros. upon us. Una cosa es la persona del One thing is the anticristo person of the y Antichrist, otro el espíritu del and another anticristo. one is the spirit of the Ese espíritu Antichrist. ya se está That moviendo spirit is already moving para tratar de destruir todo try lo que viene de parte de and Cristo, destroy everything that comes from que es Christ, el ungido. which is the anointing. Habla también del It also espíritu de speaks Madián, of the spirit of Madian, un espíritu de robo y the de spirit miseria of robbery and mystery que mantiene al pueblo en that pobreza. keeps the people in poverty. Y aunque California tiene uno de los salarios And even though California has más altos de one toda of la the nación, highest salaries in the whole nation, la gente no puede vivir. people cannot live. La gente no puede, es muy difícil pagar una It is very casa. difficult to pay for a house. La gente gana mucho dinero, People can earn a lot of money. pero no sabe cómo va a comprar But they don't know la how they're despensa gonna para buy sus hijos. the food for their children. No sabe cómo va a pagar la escuela. They don't know how they're gonna buy Porque pay aunque school. hay muchas Because riquezas, even though there's a lot el of espíritu de money, the Madián spirit of Midian viene a traer pobreza. comes to bring poverty. Eso es cuando la tierra And es that is estéril. when the land is barren. Esas son las aguas Those malas are the bad waters que están saliendo de that Sacramento. are coming not from Sacramento. Los profetas le dijeron a The Eliseo, prophet told to Elisha, la ciudad está en un muy buen the lugar, city is in a very good place, pero las aguas son but malas. the waters are bad. Después que Eliseo After oró, Elisha
pray, cuando vertió la sal sobre when las he aguas, poured the salt over the dice water, que en ese it momento says that in that moment, ya no hubo más there enfermos was no more sick y la people, gente no murió and the people did not por esas die aguas because envenenadas. of those waters that were La poisoned. esterilidad de la tierra The fue barrenness cortada in the land was cut porque la sal se vertió sobre las because they aguas poured the salt over conforme the a la waters palabra que Dios according había to dicho. the word that God has said. ¿Sabía usted que las oficinas de Meta, Did you know that the offices of que son, Meta, que son la empresa de Facebook which e are the Instagram, companies of Instagram and están en Facebook, California? are in California? sabía que Netflix, Did you know that Netflix, que está a nivel mundial, which is a worldwide, y todo lo que le estoy hablando, and Facebook everything e I'm telling you, Instagram, Facebook and Instagram, son redes these sociales are social medias, que tienen networks, mucha influencia that they have a en lot todo of el mundo. influence in the whole world. Netflix, Netflix, con toda la porquería que promueve all the Netflix, filthiness that they promote, ¿dónde cree que está? where do you think it is? En California. In California. La mayor industria The cinematográfica biggest industry of que es theaters of Hollywood, movies, which is ¿dónde Hollywood. está? Where is it? En California. In California. California es la mayor exportadora de California pornografía is the biggest importer Pornografía of pornography, infantil infant y también pornography, pornografía para todas las and also edades. pornography for all the ages, Toda la violencia all the violence, y todas las and filosofías all the philosophies. vienen a través de esa influencia They cinematográfica come through that influence in the movies, y está en California. and it is in California. YouTube, YouTube, que pertenece a Google, that belongs to Google, que está a nivel mundial that is worldwide, y que es una gran influencia and which para is todo el great mundo. influence for the whole ¿Dónde world. cree usted que Where está? do you think it is? Está en, ¿dónde? Where is it? California. Ya se California. la sabe, ¿no? You already know it. Entonces, las redes internacionales de TikTok The international companies of TikTok, se encuentran en Los Ángeles, they're California. located in Los Angeles, Y en California, Singapur. and Singapore. Yo le pregunto I algo. ask you something. ¿Cree usted que es casualidad Do you think this is just a chance or que casualty? las mayores fuentes de The influencia biggest resources of a nivel influence mundial worldwide que causan una that they tendencia cause a tendency en la manera de vivir on the level de on los the way of jóvenes, living of the youth, en la manera de pensar de, and the way of de thinking cada persona, of every person, que aún está influenciando that la they're still cultura influencing the y culture cambiando las and changing tradiciones the traditions y las and the enseñanzas teachings que los padres han dado a that the sus parents hijos. give to their children. ¿Cree usted que es una Do casualidad you think that's just que a casualty, todas a esas chance grandes that all of influencias those influences estén en are California? in California? ¿Cree usted que es una casualidad Do you think that is just a chance? que a en coincidence Sacramento, en el that Capitolio, in Sacramento, in the Capitol, sea donde se regulan, where they regulate, donde se permite y where se they aprueba allow and they approve, y aún se and they promueven even promote todas estas leyes all of these laws que favorecen estas that plataformas? they favor these platforms. Cuando hablamos de plataformas, When we're speaking about platforms, estamos hablando we're precisamente speaking de about esas precisely aguas about those que waters están saliendo that are coming y salen out, precisamente and they de precisely Sacramento. come out from Sacramento. Diga conmigo fuerte, Say it with me. Sacramento Sacramento es una ciudad is a city muy importante. very Dígalo important. conmigo, Say it with me. Sacramento Sacramento es una ciudad is a city muy very importante. important. La iglesia The necesita church despertar needs to wake up a esta realidad to this espiritual. spiritual reality. No es casualidad. It's not a casualty, Todo it's not tiene un this trasfondo coincidence. espiritual Everything has, que spiritual a background veces la that iglesia sometimes the church ignora ignores o quiere ignorar. or they want to ignore Pero it. precisamente son esas aguas But are those waters las que están precisely causando the ones muerte, that are causing death, las que están the causando ones que that are causing cientos y miles for de hundreds and personas thousands of se people suiciden, can commit que muchas suicide, personas where entren many en people depresión, can get in depression, que muchas where personas, many people, incluyendo la iglesia, including the church, pierdan la can identidad lose their identity, o confundan or su they identidad, confuse their su identidad en their Cristo identity in Christ, y en el género and que in Dios the nos ha gender dado. where God
that God has given Esas us. plataformas promueven Those platforms promote lo que nosotros entendemos como what we principios de understand vida, as principles of life. los principios y los valores The que Dios ha principles and puesto values that God has put, están siendo established, cambiados. are being changed. Y esto está influyendo a nivel mundial. And it is influencing A nivel global. worldwide. Y Sacramento, And la iglesia en the Sacramento church in necesita Sacramento despertar. needs to wake up. Creemos que todo se encierra en nuestros propios We problemas. believe that everything gets closed in our own En problems. la situación que tengo con mi The marido, situation that I have with my en los husband, problemas que tengo con mis the hijos, problems that I have with my children, en el problema que tengo the problem financiero. that I have in my finances. Y a veces la iglesia vive And como en una sometimes the licuadora, church lives like in a blender, dando vueltas y just vueltas y giving turns vueltas. and turns and turns. Y así ya estamos bien molidos y And licuados. like that we are very blended. Y no nos damos cuenta. And we don't notice. ¿Alguna vez usted se subió a esos Sometimes juegos you got into those, de la feria? those fair O fue a rides, Disney? or you went to Disney, O a Magic Mountain. a Magic Mountain. A esos juegos que se suben y dan vueltas. to those rides, and they just Y dan spin, vueltas and they y dan spin vueltas and spin, en un solo lugar. and they spin to one single Y dan side. tantas vueltas que cuando And yo they sí me subo. spin to- I do go No in crea them. que me subo por Don't think por that I go voluntad in propia. on my own will. Primero me obligaba Noemí cuando mis hijos eran pequeños, To súbete begin con with, Noemi ellos. will force me and tell me, go Después up cuando with mis them. hijos And then when crecieron, my children me grew up, obligaban ellos, they ahora will tienes, force me me to obligan, go in. ahora They tienes que force me. subirte. Now you have to go in. Ahora a ellos como que les da cosa. Now they feel like they don't want to do Pero it. ¿quién quiere que ahora me obliga? Noemí me obliga. But now Noemi forces Que me me suba con ella. to get in with her. Cuando uno se sube, When da tantas vueltas you en go in, eso they turn, you que spin cuando so uno se much baja, that when you se get baja off, todo mareado. you get off very dizzy. No sabes ni dónde You estás. don't even know where you are. No sabes cuál es la entrada y You cuál don't es know la where's the salida. enter, where's the exit. Y aún estás parado y yo siento And que el you're piso se me standing sigue there, and I feel moviendo. like the floor is moving. Porque el efecto que Because the causa. effect that causes. Cuando nosotros estamos bajo ese When efecto, we are under that effect, no nos damos cuenta lo we que está cannot pasando en see nuestra what is vida. happening in our lives. Y la iglesia tiene que And the despertar church needs to wake a lo que up. espiritualmente It's está what pasando spiritually is en nuestra happening ciudad in our y lo que city, está pasando a nivel and what is mundial. happening worldwide. Y Sacramento And es la ciudad It's capital the capital city. y es tan And importante it's so important. y es necesario que las aguas And it's sean necessary sanadas. for the waters to be healed. El profeta Eliseo The prophet Elijah les dijo, necesito que me traigan said, I need you to bring me una vasija nueva. a new jar. No sacó Eliseo la vasija, Elijah didn't took out the jar. le dijo, quiero que me traigan He una said, I vasija, want you to bring me pero que sea a una jar, vasija nueva. but it needs to be a new Y también jar. me traen sal. And also bring me some salt. Cuando la vertió sobre las aguas, When he poured over the waters, las aguas fueron the sanadas. waters were healed. En 1 de Corintios capítulo 4, versículos 6 y 7, dice así. 2 de Corintios 4, 2 Corinthians 4, versos 6 y 7 dice verse así. 6 and 7. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, For God who said, let there brightness in the darkness, es el que resplandeció en nuestros corazones He has made us shine up in our hearts, para la iluminación del conocimiento de la gloria so we can know the glory of God de Dios en la faz de Jesucristo. that is in Jesus. In the Póngame face of mucha Jesus atención Christ. en esto, Pay verso attention to 7. this, verse 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, But we also have this light and para this que la excelencia del poder sea de treasures Dios for the claiming of the y no de treasure can be nosotros. of God and not of ours. El apóstol Pablo está enseñando a la Apostle iglesia Paul is teaching the church que nosotros somos esos barros, that we are those clay jars, esos vasos de barro. those clay jars. Somos esas vasijas de barro We frágiles are those fragile clay jars donde reside el poder de where Dios. the power of God is in. Diga conmigo, Say donde it with el me. poder de Where Dios, the power of la God, the excelencia excellency del poder de of the Dios power of reside. God, it ¿Dónde stays. reside? Where is it staying? ¿Dónde está ese Where poder? is that power? Sobre aquellos que Over hemos those creído en that have Jesucristo. believed in Jesus Nosotros
We somos esos vasos de barro, dice those la clay palabra. jars, says the word. Diga conmigo, pero la Say it vasija with me. tiene que ser nueva. But the jars need to be new. El problema es que, The problem is que los profetas querían that the prophets wanted a Elías, que ya había sido llevado a la presencia, Elijah that was already taken to the porque presence. su manera de pensar Because tenía their que way of cambiar. thinking had to be changed. Jesús enseñó que era Jesus necesario thought that it was un odre necessary, nuevo, a new wineskin, porque un odre viejo no because retiene an el old vino wineskin nuevo. doesn't retain the new wine. Diga conmigo, un Say it odre with nuevo. me, a new wineskin. Nuestra manera de pensar tiene que Our ser way of cambiada. thinking needs to be changed. Tiene que venir un nuevo pensamiento We que have to have que a proviene new del cielo thought para that comes nosotros. from heaven for us. Donde nosotros, dice la palabra, Where que the word somos says that we are esas vasijas. those jars. Y dijo que era And necesario he said that it was que le necessary trajeran las to vasijas. bring him the jars. Y también era necesario And it que was trajeran also sal. necessary to bring salt. Todo lo que el profeta hacía era Everything algo that the simbólico. prophet was something symbolic. Y es algo simbólico para And que it's something nosotros symbolic podamos entender y recibir el So we poder can de Dios. understand and receive the power of God. En Mateo capítulo 5, verso 13, Matthew 5, verse 13. Jesús habla a sus discípulos Jesus speaks to his disciples. y le dice, ustedes son la sal de la And tierra. he says, you are the salt Dile of al the que earth. está a un lado Say to de the one ti, right next tú to eres you, la sal. You are the salt. Nosotros somos la sal de esta We are tierra. the salt of this earth. Le dijo, ustedes son la sal de la He tierra. said, you are the salt of the earth. Pero si la sal se But desvanece, if the salt vanishes, ¿cómo será salada? how can it be salty? No sirve para nada, It's good for nothing, sino para ser echada afuera but to be taken y hollada por outside los hombres. and be buried by men. Jesús dijo que nosotros Jesus somos la said sal de that we este are mundo. the salt of this world. Diga conmigo, yo Say soy it la with me. sal. I am the salt. La sal, además de dar sabor, The salt not only gives flavor, impide la descomposición y la but it pudrición. holds the rotten and discomposition. Cuando Jesús dijo, ustedes son la sal, When Jesus said, you guys are the salt, no se refería nada más a que nosotros damos el sabor, it's not referring only that we give the taste, sino la sal en los usos y costumbres bíblicos but in the uses and customs of the se usaba para Bible, preservar los it alimentos, was used to preserve the food, para que los alimentos no se pudrieran. for the food can be get rotten. Hasta hoy en día Until today, hay una técnica there is a technique donde secan la carne where they dry the y ponen meat los trozos de and carne they put the pieces fresca of fresh meat y entonces los meten dentro de sal en grano. and they put them inside of salt, grains of salt. Y entonces pasa muchos días And it can pass y pasa many days meses dentro and de la sal months that y la inside the la salt. carne no se pudre, no And se the meat descompone, doesn't get no rotten. se echa a It perder. doesn't spoil. Cuando lo sacan de la sal, When they take it out of the salt, entonces hacen unos they cortes make some cuts. y esa carne es una And carne that que está meat lista para It's comerse, a meat that is ready to eat. que ha sido procesada por that la has sal, been processed by the salt. pero que la sal hizo que la pudrición But the salt made for the se detuviera fattening can hold y preservara back su frescura. and preserve its Eso es lo freshness. que hace la sal. That's what salt does. La sal también era utilizada como Salt moneda. was also used as money. Era coins. empleada para pagar los soldados It was romanos. used to pay the Roman soldiers. Era una forma de pago. It was a way of paying. Le daban un saquito de sal. They will give him a little Era sack muy of salt. valiosa. It was very valuable. De hecho, de ahí viene la palabra As a matter of fact, salario. That's where the word salary La comes palabra from. salario The word salary proviene de esa raíz, from that de root, esa from práctica that practice de pagar con sal. of paying with salt. Aún en la antigua Grecia Even in the old Greek, había una costumbre there was a custom, o había tratados or there was a way, there were ways que incluían that would el include intercambio de la sal giving salt, por esclavos, exchanging salt for literalmente, slaves, literally, donde los griegos pagaban con where sal the Greeks have to pay with salt por los esclavos. for the slaves. La sal era más que para dar sabor. The salt, it was more just to give La sal flavor. tenía un valor The muy salt fuerte had a very strong value en la economía in the economy y en la vida and diaria in the
de daily todas las life personas. of all the people. ¿Por qué le enseño todo esto? Why am I teaching you all of this? Porque Jesús dijo que nosotros somos la sal de esta tierra. Because Jesus said that we are the salt of this Y earth. cuando Eliseo tomó esa vasija nueva And when Elisha took that new jar con la sal, with the salt, esa sal representa a todos nosotros the salt represents que all hemos of us creído en that Jesucristo, have believed in que Jesus somos Christ, nuevas that we are criaturas new creatures, y solamente nosotros and only we tenemos la capacidad have the capacity para poder sanar las aguas. to be able to heal the Solamente nosotros tenemos la waters. capacidad We only have the capacity para poder frenar la to be mortaldad able to hold que the está habiendo filthiness en el that mundo is entero. in the whole world. Solamente nosotros somos capaces Only we are capable de que la esterilidad que hay for en la the barrenness tierra that is in the earth sea quitada can be removed. y la tierra se convierta en And una the tierra earth can turn fértil, into a fertile en una tierra que produce land. bendición. And the land can produce Porque blessing. aunque la tierra Because even though es the una land tierra, es una buena As tierra, a good land está bajo is maldiciones. under cursing. Los hijos de Dios The sons of somos God la sal de este are mundo, the de esta salt of this tierra. world, of this earth. Pero ¿qué es lo que hizo? But what is it that he Eliseo did? vertió la Elijah, sal sobre las he aguas. poured the salt over the Jesús waters. dijo, ustedes son la Jesus said, sal, you are the salt. pero si la sal se But if the desvanece, salt, ¿cómo será salada? how can it be salty? Si se desvanece la If sal, the salt vanishes, ya no puede cumplir su propósito. it's not going to be able to accomplish Ya no its purpose. sirve It's para not nada. good for nothing. Para lo único que sirve, y por For the only favor, good thing it's good for. reciba esto And please receive this. y disciérnalo en su And espíritu. discern it in your spirit. Porque Jesús dijo, lo único para lo que Because Jesus sirve said, "For the only es thing para that ser could be good pisoteada for por is to los be hombres. stepped on Se for está man." refiriendo It's referring a los hijos de For Dios, the a la children of iglesia, God, to the church, que han dejado de ser sal, stop que han being dejado salt, that they de have causar stopped un efecto cause an effect sobre la over tierra. the earth. Cuando los hijos de When the Dios children of God, pierden el they propósito, lose the purpose, Jesús dijo, Jesus said, ya no sirven para nada they más. are good for nothing else. Wow, esta es una palabra Wow, fuerte. This is a very strong Por word. eso Eliseo dijo, That's why Elijah bueno, said, ustedes quieren well, do you guys que want la situación en la ciudad for cambie. the situation in ¿Cuántos the city quieren to que la change? situación How cambie en many nuestra of you ciudad? want for the change in the ¿Cuántos city to quieren change? que la How situación many cambie want for the en la situation economía to de change nuestra in ciudad the y del economy estado? of our city and the ¿Cuántos state? quieren que la How economía many cambie en want tu for the casa? economy to change in your house? Le dijo, ¿lo He quieren? said, do you want it? Tráiganme una vasija Bring nueva me a new jar. y tráiganme la sal. And bring Esto me the habla salt. de This is inversión. speak of investment. Ahora quiero que vayan conmigo por Now, favor I en want you to go Segunda de with me to Corintios 2 Corinthians capítulo 8, chapter 8, versículo 1 al 6. verse 1 to 6. Por favor, téngame paciencia. Please have patience with me. Quiero desarrollar este I mensaje want to develop this message y desmenuzarlo, and shred it. porque algo muy poderoso Dios va a hacer sobre nuestras Because vidas. something very powerful God is going to do over our lives. Algo que va a cambiar Something that is el gonna rumbo y el change destino de the nuestra way and nación. the destiny of our nation. Y va a comenzar aquí en And it's gonna Sacramento. start right here in Y va a Sacramento. comenzar aquí en And it's nuestra gonna start here congregación. in our congregation. Dios va a usar tu God vida is gonna use your para life causar un cambio en la to ciudad. cause a change in the city. Y que ese cambio And sea for de that influencia change to e be of impacto influence and impact para el mundo for the entero. whole world. Créelo. Believe it. Porque en la situación que estamos Because the viviendo situation that we are y en los living problemas que and the tenemos, problems that we have, a veces creemos que es sometimes imposible, we think that it's impossible, que yo estoy pasando por esto. that I'm going through this. ¿Cómo es que voy a ser de How can influencia it be that I'm going to be of y de influence impacto para and toda la impact nación? for the whole nation? Bueno, solamente a través Well, del poder de only through Dios the power of God y de la sabiduría de and the Dios. wisdom of God. En 2 de Corintios 2 8:1 Corinthians 8:1. dice, hermanos míos, queremos contarles cómo Dios Now, brothers and sisters, we want to let you know how God ha mostrado su amor has shown His love y su bondad a and la His iglesia de las goodness regiones de to the Macedonia. churches of Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas They dificultades, have passed for many troubles,
pero están muy felices. and they're very happy. Son muy pobres, They are very poor. pero han dado But ofrendas they como are si also fueran ricas. give offerings as if they are rich. Les aseguro que dieron todo lo que podían I surely that they gave everything they can. y aún más de lo que And podían. even more of what they can. No lo hicieron por They obligación, didn't do it by obligation, sino porque quisieron but hacerlo. because they wanted to do it. Y hasta nos rogaron mucho And even they begged us so much que los dejáramos colaborar to allow them to en esta ayuda para el collaborate pueblo de in this Dios. help for the people of God. Verso 5. Verse 5. Hicieron más de lo que They esperábamos. even did more than we had. Ponga mucha atención en esto. Pay attention to Hicieron this. más de lo que They even did esperábamos. more than we had hope. Primero se entregaron a sí mismos First, they al give Señor. themselves to the Lord. Diga conmigo fuerte, Say it ellos with me. mismos se They entregaron a gave Dios themselves to the Lord y después a and nosotros. later to us. De este modo, In this way, hicieron lo que Dios esperaba de they ellos. did what God wanted from them. Tito fue quien comenzó a recoger entre ustedes las Titus ofrendas was the one that started with you picking up the offerings para esta bondadosa ayuda. for this generous help. Por eso le rogamos That's why we beg you que lo sigan and haciendo. we encourage you to keep ¿Qué es on lo que el doing it. apóstol Pablo está enseñando? What is it that Apostle Paul is teaching? El apóstol Pablo le está Apostle diciendo Paul a la is telling iglesia to the church que la iglesia que está en la región de that the Macedonia church that is in the region of Macedonia, eran iglesias que estaban pasando por mucha they were dificultad. churches that were going through a lot of No difficulties. solamente eso, era una iglesia que era muy pobre. Not only that, was a church that was very poor. Había pobreza, There was poverty. pero ellos estaban en el grado máximo de la But they were in pobreza. the maximum level of poverty. Sí, la iglesia. Yes, the church. Los hermanos The brothers, estaban viviendo en mucha they were pobreza. living in a lot of poverty. Pero cuando el apóstol Pablo But when Apostle Paul les habló acerca de dar is ofrendas, talking to them about giving ellos offerings, comenzaron a dar they ofrendas started to give offerings, y no lo hicieron por and they obligación. didn't do it by obligation. No se sentían They presionados did a not hacerlo. felt pressure to do Ellos it. tenían la They convicción. had the conviction. Pablo no los obligaba Paul did not obligate y no them, los presionaba para and que he did not dieran. pressure them to give. Ellos tenían mucho gozo por They had so hacerlo. much joy to do it. Y dice que dieron And it como says that si they fueran give ricos. Like if they were rich. O sea, los ricos daban, The rich ones will give, pero estas personas que eran but these pobres people that were poor, daban mucho más que lo que los ricos they will daban. give much more than the rich ones will Dijo, give. ellos dieron todo lo que He tenían said they gave everything they had. y dieron aún más allá And de they lo que gave tenían. even more than they already Yo cuando had. leo esto digo, ¿cómo es When I read posible this, I said, how can que this era be gente possible? pobre, That it was poor people, muy pobre, very poor, pero tenían mucho gozo y but they alegría had so much joy and para traer happiness las ofrendas to bring the para el offerings ministerio? for the ministry. Y dice que ellos daban todo And lo it que says that they will tenían have everything they had. y daban más allá de And lo they que will tenían. give even ¿Cómo more than daban they todo had. lo que How tenían? can they give everything they ¿De have? dónde sacaban Where did they take más out more para traer to bring ofrendas? offerings? Y lo hacían con And mucho they will gozo do it with a lot of y lo joy. hacían con mucha And they alegría. will do it with a lot of Y happiness. entonces Dios me habló esta And palabra God spoke this word to me. donde el apóstol Pablo Where les Apostle dice, Paul tells them, ellos se han dado they have given primeramente al themselves Señor. Pon first mucha to the Lord. atención Pay attention y quiero to que me this. sigas muy And I want you to de follow cerca me very closely. porque vamos a entender Because we are principios going to understand espirituales. spiritual Porque principles. esta iglesia Because this daba de una church manera diferente. was given in a different way. Daba ofrendas de una They manera will diferente. give offerings in a different Todas way. las demás iglesias The rest of the other churches, daban ofrendas. they will give offerings. Daban lo que tenían They will give what they have. y muchas daban de lo que les And sobraban. many have of whatever Los was ricos, left. The rich, ¿recuerda cuando Jesús remember estaba en when el arca de Jesus las was in the ofrendas? ark of the offerings? Ponían dinero de lo que les They sobraba. will put money for whatever it was left. Y entonces, y otros, los fariseos, And others, the Pharisees, ellos daban they limosnas. will give the leftovers. Y esa era la manera que And daban. that was the way they were Pero given. esta gente But these no people daba. Ponga will atención not en esto. give. Pay Esta attention to this. gente
tratándose de these ofrendar, people, when it was no about daba una offering, ofrenda, they will not give one no daba offering. una pequeña They will ofrenda. not give a small Dice offering. que It says ellos that they se daban will primeramente give al Señor. themselves Diga first to conmigo, God. Say ellos it se with me. daban. They will give themselves. Diga conmigo fuerte, Say it tengo with que me. aprender I have to learn no a dar, not to give, sino a darme. but to give me. Esta es la To give diferencia. myself. This is Por the eso difference. That's tenía why que ser una vasija it had to be nueva, a new pensamientos nuevos, new una thoughts, nueva a manera. new way. El pueblo estaba The acostumbrado people were used a que to Elías oraba that Elijah y would la bendición pray descendía. and the blessing will come down. Eliseo les dice, no, Elijah said, no. ahora inviertan Now, para que invest las aguas sean where the sanadas waters can be y healed. cambie la and situación. the situation can change. Entonces el apóstol Pablo So dice, Apostle Paul says, ellos se dieron they primeramente give al Señor themselves first to God. y después se And dieron a later, nosotros. they give themselves to ¿De qué us. manera lo In hicieron? what way they did it? Dando ofrendas Giving abundantes. abundantly offerings. Entonces cuando nosotros aprendemos a dar, When we learn how to give, no es que estamos dando una pequeña it's ofrenda, not that we're giving a small offering, sino que realmente nos estamos but dando truly we're giving por amor al ourselves Señor. for the love of God. Y la iglesia tiene que romper And los the church paradigmas needs to break with all the paradigms que muchas veces hay that sometimes y los we have. pensamientos de cómo es And que the damos. thoughts of how is it that we're giving. Y a veces damos bajo un sistema And sometimes we give religioso. under a religious system. Hablamos de diezmos y We ofrendas speak about offerings and y tithes. somos tan And we are sistemáticos so systematic en la manera que damos in the way that we give. que a veces no le damos la That oportunidad al sometimes we don't Espíritu give the Santo opportunity to the Holy Spirit para que nos lleve y cambie nuestra manera so de He can pensar, take us and change our way para of que thinking, podamos vivir de una to manera be able to live in diferente. a different way. Si las aguas no se vertían sobre, the water- si la sal no se vertía sobre If las the aguas, salt wouldn't be poured over the waters, la tierra siempre iba a ser the estéril. land was always going to be barren. Continúa diciendo en el It keeps versículo on 8 y saying in verse 9, 8 and 9, no les estoy dando una orden. I'm not giving you an order, Cuando Pablo a les command. habla de las When ofrendas, Paul is speaking to them to de the cómo es que offerings, tenían que dar and how they had to give, para que salieran de la pobreza so y de they la can come situación out que of estaban poverty and the viviendo, situation that they were living. dijo, no les estoy dando una He said, orden, I'm not giving you a command. solo quiero que sepan cómo I ofrendan only want you to know los how they hermanos de offer it otras to their iglesias, brothers of other churches. para que ustedes puedan So demostrar you can que su demonstrate amor that your es love sincero. is Subraya esto. sincerely, underline Les this. estoy enseñando cómo I'm darse teaching you how to a give través de las yourself ofrendas, through the offerings, para que puedan demostrar a Dios so you can show que yourself su amor to God es that your sincero. love is sincere. Ustedes saben que nuestro Señor You know that Jesucristo our era Lord rico, Jesus was rich, pero tanto los amó a but ustedes he loves you que even vino al more, mundo that y he se came hizo to the world pobre and became poor. para que con su pobreza But with his poverty, ustedes fueran you enriquecidos. can be enriched. Entonces Pablo enseña So Paul is teaching que el mayor acto de amor that the greater act que of love el mundo ha visto that the world has seen es lo que trajo salvación. is what brought salvation. Juan capítulo 3, verso John 16. chapter 3, verse 16. Porque de tal manera amó Dios al Because mundo in such a way que loved dio a su Hijo God loved the world, that he unigénito gave his beloved para Son. para que todo aquel que en Él cree no For se those pierda, that mas believe in tenga him vida will not be eterna. perished, but have eternal life. Dios se dio a sí mismo God gave en la himself persona de in the Jesucristo person of Jesus Christ para que recibiéramos for salvación. us to ¿Cuántos receive dicen amén? salvation. How many can say amen? Nosotros que somos la iglesia, We that we are the church, el cuerpo de the Cristo, body of Christ, que somos la sal de este that we mundo, are the salt of this world. debemos de aprender a We have to darnos learn how to give a través de ourselves nuestras through ofrendas our offerings que sembramos para que el Evangelio sea that predicado, we sow for the gospel can be preached. donde realmente manifestamos un amor Where we sincero. truly can show a Diga conmigo, un amor sincere sincero. love, a sincere love. No Say es it cuando with me. venimos a la It's iglesia, not when we come to church. no es cuando cantamos, It's not when we sing. cuando manifestamos un amor When we sincero a manifest a Dios, sincere love to God. no es cuando nosotros levantamos It's nuestras not when we manos raise our hands en la alabanza y la and the adoración, worship and the cuando demostramos when
we demonstrate, porque hablamos de amor because we speak of love, y cantamos de amor. and we think about love. Pero cuando demostramos a But Dios when we nuestro amor show to sincero, God our sincere love, es cuando nosotros nos is when damos we give ourselves en las ofrendas y los in the diezmos. offerings and the tithes. Cuando nosotros damos más allá de When we nuestra give capacidad. even more than our capacity. Cuando damos más allá de nuestro When we give more entendimiento. than our knowledge. Cuando los moldes se rompen. When the molds are breaking, Los moldes para dar. the molds to give. Cuando nosotros tenemos ese When we sistema have para a dar system to give, y es roto and it's por la guianza del breaking by the Espíritu guidance Santo, of the Holy Spirit, entonces dice la palabra then the que word says el amor sincero lo that the demostramos al sincere love Señor. we demonstrated to God. ¿Para qué? For what? Para nosotros recibir la So we can riqueza receive the de parte richness de Dios. from God. Dice la palabra que The Jesús word siendo says rico that se hizo Jesus pobre being rich, he became para que poor, nosotros fuésemos so we enriquecidos. can become rich. Y entonces la iglesia ora mucho esta cita So the bíblica. church prays this Y aún chapter a lot. hay cantos de estas citas And there's, bíblicas songs about donde this dice que Jesús se chapter, hizo when pobre it says that Jesus became poor. y aún lo reclamamos en And las even promesas. we ask on the Jesús se hizo promises. pobre Jesus para que became nosotros poor fuésemos so we can enriquecidos. become rich. Pero ¿quiénes son los que But son who are the enriquecidos? ones that are becoming Aquellos que rich? son enriquecidos Those son that los are que han rich aprendido a are the darse, ones that have to learn a how dar to- más to give allá themselves, to de give una even mente farther than religiosa, a religious a mind, dar limosnas, to give a dar de lo leftovers, que me to sobra. give what is left, Cuando la what I have iglesia left. aprende a When the darse church al Señor, learns to give porque himself el to apóstol the Lord, Pablo dijo, because Apostle Paul ellos said, primeramente that se dieron al first they Señor, give no themselves porque to nadie God, los obligó. not because no one ¿Cómo el obligated them. apóstol Pablo se dio How cuenta did Apostle Paul que se notice estaban that they entregando al were Señor giving themselves to the por Lord la manera by y el the tamaño way de las and ofrendas the que ellos size estaban of the trayendo? offerings that they were bringing? Entonces, aquellos que aprenden a So darse, those that learn how to que give sacan de themselves, su that mente they take from their el que minds tengo que dar that I have to y give, cambian el chip en and su they change mente the chip in their de ahora mind yo tengo que of, aprender now a I have to darme learn how to a give través de mis myself ofrendas through al my Señor. offerings to Esos God. son los que son Those are the enriquecidos por el ones that Señor. are become Y rich sí, by the Lord, and no me yes, importa las I críticas don't care about the y no me critics, importa el and I espíritu don't de care about Madián the spirit of que Madian mantiene a la that iglesia en keeps the pobreza church in y poverty, que critica la and they predicación criticize the donde preaching, se le enseña al pueblo a where they salir de la teach the miseria y de people la how to come out of pobreza poverty y la and predicación misery, que enseña and the preaching que that tienes que teaches ser pobre y that you have to miserable be para poor and agradar a Dios. miserable to No be es able to cierto. please God. That's not true. La palabra de Dios The dice word of God que says nosotros demostramos that nuestro we amor a show Dios our love to cuando God nosotros damos when we abundantemente. give abundantly. Es ahí donde nosotros right there. estamos When we participando, are dice Pablo, participating, says Paul, en la predicación in del the preaching Evangelio. of the gospel. Entonces, cuando nosotros estamos So dando, when we are giving, a lo mejor el pastor es el que maybe predica o the los pastor is the pastores one that predican. preaches or the pastor Y, hay, speaks. y entonces entramos en las redes And then sociales. we go in social Entramos media, en Facebook, YouTube, and networks, TikTok. Facebook, network, TikTok. Y tenemos el podcast And que we have the entra, podcast. también está en ¿dónde está? Yeah, Spotify. Spotify. En Spotify. Y hay gente que lo ve en And there's México, people that see it in que lo ve en Mexico, España, that they see it in que lo Spain, ve en otros, Hawaii. en Hawái, y que están siguiendo programa a And they're programa, following, predicación a program after program, predicación. preaching after Y hay preaching. gente que está recibiendo, And there are people that are receiving. pero escuchan al pastor predicando. But they hear the pastor preaching. Pero no es el pastor el que está But it's predicando. not the pastor that is El apóstol preaching. Pablo enseña, Apostle Paul dijo, is teaching. ustedes han And he participado said, "You conmigo have participated en la with predicación me del in the Evangelio. preaching of the gospel. Ustedes han You have participado participated conmigo with en me llevar el in Evangelio taking the gospel para romper con to ese break sistema with the system faraónico that from y con Pharaoh ese sistema and de with the Egipto system from para Egypt romper con to toda break maldición. with all curses. Es decir, que cuando se predica, When they nos preach, estamos vertiendo we como are la pouring sal. like the Y aunque salt. usted no tiene un And even micrófono, though you don't have a y a lo mejor no microphone, sale en un programa, probably don't come out y a in lo a mejor no program, llega a Europa, or you don't get porque to también hay Europe, gente because que there's nos also ve en people Europa, that see us in Europe, pero estamos siendo but sal, we are being salt, porque la manera en que because nosotros the way damos, that we give, estamos sanando we las are aguas. healing the waters. Precisamente esta semana, Precisely this week,
Una persona dejó un A comentario person left a comment en uno de los podcasts in one of the podcasts, y dijo, and he said, estoy muy contento, I am very happy, pero también muy but impresionado also so impressed. de que haya programas There can be programs como estos, like this one, donde se predica el where Evangelio they can preach y una the sana gospel doctrina, and a healthy y donde hay palabra de doctrine, fe and there's y word puede of faith, llegar a todas and las it can get naciones. to all the Y ese fue un nations. comentario que And pusieron that was a en comment that YouTube someone una put persona on YouTube, a que realmente person no put in sé dónde YouTube. está, Truly, I don't know where he's at, pero está llegando. but it's ¿Y coming. cómo llega? And how does Cuando he nosotros comes? nos estamos dando. When we are giving Pero ourselves, tenemos que salir de but esa we need to mentalidad. come out from that Porque cuando mentality. nosotros damos, Because when we give, no es el pastor predicando, it's not the pastor es la preaching. iglesia que se está It's the entregando church that is giving por amor a itself by Jesucristo. love of Jesus. Es la iglesia que está It's the church saliendo that is de coming out de los paradigmas from the paradigms y de los and pensamientos from que the el thoughts mundo ha that the sembrado, world has planted. y damos con toda And we libertad a give with Dios. all freedom ¿Para to qué? God. For what? Para que las aguas sean For the sanadas. waters can Y be yo healed, creo and en I el nombre de believe in the Jesús name of que Jesus vamos a causar that we are gonna y estamos cause, causando and we are un causing gran a impacto big en impact todas las naciones de in la all the tierra en el nations nombre of de the earth Jesús. in the name of Creo que lo Jesus. que estamos haciendo I think that y lo que what we are estamos doing and predicando we are preaching es una semilla que is se a está seed sembrando that is being para planted revertir la to muerte reverse the y para death revertir and ese to espíritu de reverse the spirit of suicidio suicide y ese espíritu and de that muerte, spirit of death, y estamos sembrando and we are vida planting a través de la life predicación. through the preaching. Estamos sembrando We are vida planting a través life de lo que sale de las through redes what comes sociales, on social porque media. aunque de las redes sociales Because mana even though there's muerte a lot of death y coming todo from está social media, planeado and everything is para planned para causar una influencia to cause negativa, a negative influence, ahí está la iglesia the church is right y there. ahí estamos And that's predicando. where we're preaching. Pero la predicación es But the preaching imposible is impossible si no hay una if inversión there's de not nuestra an propia investment vida. from our own Por eso la lives. iglesia tiene que That's cambiar why la the manera de church needs to pensar. think the way they think. Porque la iglesia es muy Because sistemática the para dar. church is very systematic Da to una give. pequeña It ofrenda. gives a small A offering. veces da y a veces no. Sometimes they give, sometimes they don't. Nada se va a romper Nothing is going to si no break aprendemos a if we darnos. don't learn how to give ourselves. Hay un pensamiento que There debe is de a thought that cambiar. needs to change. Porque como la situación en el estado es muy Because difícil, like the situation in the state, it's very y como le difficult. dije, muchos están And like I abandonando told el you, estado, many are leaving the state. entonces la iglesia en So the Sacramento church tiene in la Sacramento mentalidad has the mentality que tengo que guardar, that I have to save, que no puedo dar. that I can't give. Y hay muchos que dejan de venir And a la there are iglesia many that porque stop coming to tengo church que because trabajar I tanto have para to salir work so adelante. much so I can keep on Y al going. final de cuentas no And salen at the end of the adelante. day, they don't come, Los años han pasado the years have passed. donde has trabajado toda tu where vida. You have worked your whole life. Has invertido You have tus invested fuerzas, tu your salud. strength, your health. La has dejado en ese You have trabajo. lived in that job. Hay quienes están enfermos There are some that a are causa de los sick trabajos que because tienen, of the jobs dolor that de they huesos. have, pain in their Hay una bones. nueva enfermedad que There's a tienen new los disease hispanos, that the Hispanics have. que es una enfermedad That is a en los sickness pulmones in the lungs. y es producto por todo lo que And that's inhalan. because of everything Los que that trabajan they breathe, en la pintura, los they que work trabajan in en la painting and construcción y construction, todo el polvo on all the dust que absorben. Hay that they absorb. enfermedades. There is a sicknesses, diseases. Y entonces nuestra fuerza la And estamos so our dejando strength, we're leaving it. pensando que vamos a tener algo y para guardar algo para Thinking la that we vejez have to save y los something años que for vienen our adelante. elderly years that are Estoy that guardando are para mi coming. casa. I'm saving for my Estoy house. haciendo un ahorro para I'm comprar la making, casa. I'm saving so I can buy my house. Y pasan los años y no And hay years nada. pass by and there's nothing. Pasan los años y Years las finanzas pass son by como, and the como un finances sub y are baja. like Hoy a tengo y mañana no. up and high. ¿Por qué? Porque Today I como have, dice tomorrow la I don't. escritura, recibes tu jornal Because en the saco scripture says roto. that you receive your payment in an, Porque el ro- problema es espiritual. broken Diga bag. conmigo, el Because the problema es problem is spiritual. Say espiritual. it with me, the problem is Y spiritual. tú ganas muchos dólares. You can earn a lot of dollars. Y ganas muy bien porque los salarios en And California you can get son paid muy very well buenos, because the salaries in California are very pero no good. te alcanzan. But it's not enough. ¿Por qué? Why? Porque el problema es Because the espiritual. problem is spiritual. Porque la tierra es Because the estéril. land is Y la barren. única manera de And the romper only con la way esterilidad to be able to break with y the poder barrenness prosperar and to be able to prosper es aprender a is to darnos, learn how to give que la ourselves. sal se For the vierta. salt can be Ahora quiero que poured. por favor Now I want you, please,
tú recibas esto. for you to receive Dimensiona this esto. and dimension this. Porque una vez que, Because que la sal se vertió once sobre las the aguas, salt was poured over the entendemos waters, que esa we sal se can understand desbarató that en that las aguas salt got destroyed y in the quitó el waters, veneno que and las it aguas removed the tenían. venom that the waters Cuando had. nosotros nos damos When we give a ourselves través de nuestras through our ofrendas offerings, y nosotros sembramos and en we el reino, plant in the kingdom, más allá de nuestra even capacidad, farther than on más our allá de lo que capacity, nosotros tenemos even farther programado, that we es have que programmed, solamente is esto that puedo dar. I ¿Quién can te only dijo give que this? solamente Who eso told you podías that that's the dar? only thing that you can give? Es que solamente, a ver, hice mis Is cuentas that, look, I make my counts. y tengo ahora destinado and I esto have destined para this apoyar el ministerio. to give for the ministry. Y tengo esto destinado para las and I have this ofrendas. destined for the offerings. O y esto es lo que tengo destinado. And Yo this te is pregunto, what I ¿quién have te dijo destined que eso for? es lo único que I told podías you, dar? who told you ¿Quién that's te the dijo only thing esa that you can mentira? give? Who told you that lie? Porque Dios te dice otra Because cosa. God tells you something else. Y cuando dices, no, es And when que you yo say, quisiera, y hay "No, mucha I gente que wish I viene y can," dice, and there's many people that yo come and quisiera, say, pastor, "I wish I can, ore por pastor. mí, Pray pastor, for me, pastor. para que Dios me dé otro So God trabajo can donde give me a gane different más, job where I can para earn que mi more, negocio so crezca my y business yo can pueda grow, traer and I mucho can dinero a bring la so casa much del money to Señor. the house of the Si Lord. no traes lo poco, no If vas you a don't traer lo bring the mucho. little, you're not gonna bring the Porque el much problema more. no es la Because cantidad the que problem is recibes, not the el quantity problema that es you tu manera de receive, the pensar. problem is the way you think. Porque el diablo te dijo que Because the devil eso era lo told you único that que that podías was the dar only thing you porque can give eres hispano, because you are porque eres Hispanic, pobre. because you're poor. Porque la iglesia hispana Because the Hispanic solamente church puede vivir a la It's only be sombra able to live in the de un shadow ministerio of the americano. American ministry. Por eso tenemos tanto That's why we problema. have so much problems. Por ejemplo, By example, tendríamos que tener un lugar para we should tener be escuela, having a place where we para can tener have fundamentos, schools, so we para can tener have, discipulado. fundaments, No podemos discipleship. hacerlo. We can't do it. Esta semana, This aún esta week, semana, cuando even los this jóvenes se week, juntaron when ahí en the el parking youth got together right there in the parking lot. para subirse e irse de So they campamento, can pack and go to recibo una camping. llamada y I me received a dice, call and they ¿por qué said, se reunieron en la "Why iglesia? you got reunited in the church?" Oh, entraron al estacionamiento para We que just fueran al got in the campamento. parking No lot so pueden we can hacerlo. live in the parking, to ¿Por live. qué, You can't do tenemos que vivir bajo la Why sombra? do we have to live under the de otro shadow ministerio? of another ministry? ¿Por qué tenemos que seguir Why do we viviendo have to keep on con lo que el living diablo nos with dice? what the devil is Si el telling diablo us? te dice, If the ¿puedes devil ir a la tells you iglesia you o no can go to puedes ir a church la or you iglesia? can't go to church. Hoy puedes ofrendar o Today no you puedes can offer ofrendar. or give your Hoy offering puedo or not diezmar o today. no puedes Today ofrendar. you can ¿Quién give te your dijo tithe and eso? today you can't. Who told Porque eso you no that? viene de parte de Because it Dios. doesn't come from God. Dios te habla una palabra. God, He Dice tells que la you a muerte word, y la and it enfermedad says se that death and terminó en la sickness ciudad was finished in the city, y que la esterilidad de and la that the tierra se barrenness terminó on the city por of the la land was palabra de finished Dios. by ¿Por the qué? word of God. Diga By conmigo, what? por la palabra By de the Dios word of God que había venido a través that de had come Eliseo. through Elisha. Entonces cuando Dios nos dice que tenemos que When God darnos, tells us that we have to give es porque ourselves, tenemos que aprender a it's because we sembrar have to learn how y to salir plant de todo and temor sow y de todo and come sistema out de of este mundo. fear and system of this world. Porque yo lo creo en el nombre de Because I Jesús, I believe que de la in the ciudad de name of Jesus, that Sacramento in the city of van a manar Sacramento, aguas de vida y there's no de gonna be muerte. waters Porque of de la living ciudad de and not death. Sacramento Because the city of se van Sacramento a hacer leyes there's gonna no be que laws promuevan not to la promote desintegración familiar, disintegration, sino family que unan a la disintegration, familia. but they can Que, unite the que las families. puertas, y For the escuche doors, esto, and listen to this. todos los días oramos por Every la day mañana we pray in the morning para que el evangelio for the llegue gospel can y la get, oración and entre the otra vez a prayer las can go escuelas. again in No the sé si schools. sabe usted I que don't know dos if you know this, estados that two states de la nación of the nation ahora now, comenzaron they started, es una ley del gobernador it's a law from the en governor dos estados that in two different donde la states oración vuelve a las where the escuelas prayers come back to the y las escuelas schools, comienzan and con the schools oración. start Las with escuelas prayers. públicas The public schools. y por orden del gobernador, por una And by ley the order of firmada the por el governor, by a gobernador law signed by the de, governor, de estos dos estados, and these two states, dijeron que tenía que haber they said that it has to be consejeros religiosos religious counseling, cristianos Christians, para todos los jóvenes. En for cada all the escuela youth. In every tenía school, que haber un consejero there has to be cristiano a counselor para that is los Christian jóvenes y for para the los youth niños. and for the ¿Cuántos children. dan gloria a Dios? How many can give glory to God? Pero ¿qué cree? But guess what?
Usted aplaude mucho. You applaud Pero ahí le va la mala. so much, but there's the bad news. Que los cristianos no están That cubriendo the Christians are esas not posiciones. covering those positions. ¿Quiénes creen que se están Who anotando? do you think that are Los que literalmente son themselves? miembros the ones activos that are de las literally iglesias members of satánicas? satanic churches? Y dice, bueno, nosotros And they tenemos said, esta well, religión we have y this también religion, tenemos el and derecho also we have de the ser right consejeros de los to jóvenes y de los become niños. counselors of the Gracias a children Dios and the youth. que, Thank que estas God autoridades that dijeron these no. authorities said no. Es para que la palabra de It's Dios for y el the word consejo of de Dios God venga, and no the el wisdom of satanismo. God, not satanism. Pero yo creo en el nombre de But I Jesús believe in the name of que estamos Jesus en un lugar that we are clave, in a estratégico, key and y que vamos a strategic causar place, un and gran we're gonna impacto cause en an toda la impact nación. in the whole nation. Que las leyes van a That the cambiar laws para are bien gonna y no change para for good mal. and not for bad. Y que lo que está pasando And en what is happening Sacramento in Sacramento va a estar is influenciando gonna be todo influencing el estado de the whole California state of y toda la California nación. and all the nation. Que lo que en Hollywood That se what in está Hollywood exportando al is mundo entero exporting to the entire va a ser world influenciado is gonna be por influenced la iglesia. by the Hay un church. ministerio There's a ministry que hace películas cristianas that they do, que están Christian tomando movies, mucha fuerza that they're taking a lot of y strength. que ahora no son como antes, Right now it's not like que before. tienen muy buena inversión, They have very good muy buena investment, producción, very good dirección, direction. que ahora ya están saliendo en That las even principales salas They're cinematográficas, coming on the bigger cinema porque hay gente que le está creyendo a theaters, because there's Dios, people that are believing in God que está entrando that they're a las aguas entering into the para waters cambiar esas to aguas. change those waters. Y Dios me dijo, Sacramento, told ¿qué me, es lo que está haciendo? Sacramento, what is it that Nosotros they're doing? tenemos que cambiar We nuestra have manera to de change our pensar, way of thinking. porque lo mejor viene de Because the camino, best is coming in porque the el way. mejor tiempo de la Because the best nación time of the viene en nation camino. is coming in its Hoy los way. políticos en Today, the turno dicen, politicians hagamos that are América now, grande they say, nuevamente. "Let's make America great Nunca again." un sistema Never a político politician ni ningún way hombre or puede hacer grande una no nación. a man can make a El nation único que great. puede hacer The grande only una one that can nación make a es nation nuestro great Señor is our Jesucristo, Lord es la Jesus. palabra de It's Dios. the word Pero of God. nosotros But we tenemos que meternos en have esas to aguas. get into those waters. Tenemos que We meternos. have to get Y aún yo in. lo declaro en el nombre de I'm declaring Jesús, the name of que Jesus, vamos a entrar aún a that la we're gonna televisión enter abierta even into the para open predicar la TV to palabra. preach Y the es gospel. muy caro And it's very entrar en la expensive televisión to enter abierta, into pero en the el open nombre TV. de But in Jesús the name of vamos a tener Jesus, un programa. we're gonna Antes have a lo program. teníamos. Before we used to have it. Teníamos un programa We de used to have a radio program of- y on the teníamos radio. un programa And we en used to have a la program televisión on abierta. the open Ahí TV. vino este hermano que está ahí sentado, That's where que this se llama brother that Ismael, came, sitting right here, en un programa a Ismael. las 12 de la And a noche, program at 12 porque era la única midnight, horario que nos because it daba. was the only time that they will give us. Un programa donde se predicaba A la program where palabra. they would preach the gospel. Y nos votaron al horario de las 12 de la And noche, they dijo, donde put nadie us los in escuche. midnight where nobody can Y, listen con- to them. y nos cobraban tanto And they por will cada charge us so programa. much for Pero each ¿qué program. cree? But guess A what? las 12 de la noche At midnight, estaban todos los desvelados que no the podían ones that dormir por couldn't tantos sleep were able problemas. to, Estaban los que couldn't sleep tenían for so many tanta problems. necesidad The ones that buscando had so algo en la much need, televisión a they las were 12 de la looking for noche. something in the TV Y ahí at estaba el midnight. loco del pastor And there hablando was la the palabra de craziness Dios. of the crazy of the Y pastors ahí preaching. Ismael And that's where Ismael, tomó el teléfono he took the phone y llamó para pedir and he oración. called to ask for Y hoy prayer. está en este And lugar. right now he's in this Está su place. mamá en este lugar. His mom is in this Está su place. hermana, está His su sister, sobrina. his Uy, niece. cuánta bendición How viene. much blessing Pero comes, es carísimo. but it's so expensive. Pero cuando nosotros nos atrevemos a But creerle a when Dios we dare to God, y dejamos de believe in hacer God, cuentas and we stop to just y le make creemos a Dios numbers, cuando nos and we dice y believe al in God Espíritu when He says that to Santo the Holy que Spirit when He propone en says nuestro that puts corazón in our hearts, y nos dice and da He tells us, abundantemente, give abundantly, entonces vamos a then romper con we're fronteras gonna y break limitaciones. barriers and Vamos a limitations. hacer como dice la We're palabra. gonna be like the word says. Entonces vamos a hacer las cosas Then we're gonna do the como things Dios quiere que nosotros God las wants hagamos. us to do it. Vamos a causar un We're gran gonna cause a impacto. great impact. Por eso el título de That's why este the title of mensaje this message es Sana is tus aguas Heal your waters, para que haya sanidad y so there can be prosperidad. healed and prosperity. Porque si tú no sanas Because tus if you aguas, don't heal your waters, nunca vas a ver la you're prosperidad de never gonna Dios. see the Amén. prosperity of God.
Entonces, cuando damos con So abundancia when y we give generosidad, abundantly and generosity, la esterilidad de la the tierra se barrenness corta of the land, it's break. y comenzamos a And ver we una start iglesia to see próspera. a prosper church. Dejamos de ser We pobres start to be poor, para entonces comenzar a ver la to abundancia de start Dios. seeing the abundance Cuando of God. nosotros damos nuestros diezmos y When we nuestras give our ofrendas, tithes and our offerings, aprendemos we learn a darnos to give ourselves para que la palabra de Dios for se the word of predique. God can be preached. Y entonces las aguas son And then the sanadas. waters are healed. Por eso una iglesia que sabe demostrar That's su why- amor, that's why a church y that su knows how to fidelidad show de Dios, their fidelity and love to God, siempre habrá personas it's always siendo gonna be salvadas. people being saved. Escuche esto. Listen to this. Cuando hay una iglesia que sabe demostrar When su there is a amor church that knows how to en la demonstrate manera que da its sus love ofrendas and y the way sus they give diezmos, their tithes and their offerings, siempre va a haber personas there is recibiendo always gonna be salvación. people receiving Siempre va a haber salvation. There is milagros. always gonna be Siempre va a haber miracles. sanidades. There is always gonna be healings. Las maldiciones de pobreza The y de curses of miseria se poverty van a and misery romper. are gonna break. Porque eso es lo que provoca cuando nosotros nos damos por Because that's amor. what happens when we A give través de ourselves nuestras ofrendas. for love through our offerings. Dios quiere que nosotros seamos de God wants influencia us to be of y que influence seamos de bendición and para el to mundo be entero. a blessing on the whole world. ¿Cuántos creen que podemos llevar luz How al many mundo think entero? that we can bring light to the whole world? Y la verdad, Ismael, que no tenía, And also, no recordaba, truly, Ismael, ese I couldn't testimonio. remember that testimony. y el Espíritu Santo me lo recordó hoy. And the Holy Spirit remembered it to ¿Y me sabe una cosa? today. And you know something? Que la sobrina de Ismael That Ismael's es niece, mi nuera. she's my daughter. Ahora está casada con mi hijo. And now she's married with my son. Y ahora en su vientre And now in her está womb la promesa que Dios me is ha the dado de la promise that God has descendencia. given me of the Y descendants. yo me pregunto en este And I momento, ask myself in this moment, ¿qué hubiera sido si no what invirtiéramos? wouldn't happen if we wouldn't invest? Si no estaba la pastora y el If the pastor a las pastor 12, 1 de la and his mañana, wife wouldn't be at como 12 búhos at en la midnight, noche, like owls esperando at que la night, gente llamara. waiting for people to call. Hay muchas cosas que podemos There are cambiar many things that we can si nosotros le change creemos a if we Dios. believe in God. Las aguas tienen que The ser waters sanadas, need to be healed, pero se necesita salir de but los, we need del to sistema come out of y the las system estructuras que and el the mundo te ha dicho. structures that Y the tenemos que world has aprender told a you. We darnos, need to learn how to porque give nuestras ourselves, aguas because our van a ser waters sanadas are en el gonna nombre be de healed Jesús. in the name of Y esta es Jesus. una palabra And this is a profética prophetic word para Sacramento for y para la Sacramento iglesia. and for the church. Y para todos los que están conectados And y for nos all siguen a those través that de las are redes. connected and follow us through the, Porque no sé si media usted, que si network. la iglesia en I don't know if En the Sacramento church lo in sabe. Sacramento knows it. Pero muchos de los que nos siguen en las But many redes, that follow muchos us in the están network, conectados in the todos media, los días en la Many oración are por la connected mañana. every day in the prayer Muchos in the de morning. ellos Many están of tomando them la escuela de are acabaron su escuela de they finished the fundamentos school of fundaments, y están tomando el and they're discipulado taking the discipleship a través de la escuela through digital, the digital school, donde estamos entrando en Where we a are través del internet. entering to Y internet, ellos están creciendo en and el they are Señor. growing in the Lord. Y esta es la palabra que And Dios this is me the dio. word that God gave Y Dios me. me dijo que And la God iglesia en told me that the Sacramento church in va a ser una iglesia is de gonna be a bendición church para of todas las blessing naciones for de the la whole tierra. nation of the world. Y que las aguas And que for van a the salir de waters that are gonna Sacramento come out of serán Sacramento aguas de vida are y gonna no de be waters muerte. of life and not Donde serán death. aguas que Where there's gonna be produzcan waters that vida, produce life, no que produzcan not that depresión, produce depression, enfermedad. sicknesses. De Sacramento The Sacramento va a estar manando is gonna milagros be y flowing sanidades miracles para and todas las healings naciones for de the la whole tierra. nations of the Y earth. Dios va a usar And tu God is gonna fidelidad. use your fidelity. No solamente tu Not only oración, your prayer, no solamente la not only predicación, the preaching, sino va a estar usando but it's tus gonna be ofrendas y using tus your diezmos offerings and your tithe para llevar el evangelio. to take the Por eso el gospel. apóstol Pablo That's what dice, Apostle Paul says. se dieron a sí They mismos. gave themselves. Termino con esto. I finish with this. Pero en Filipenses capítulo 4 el apóstol dice a la Philippians iglesia chapter 4, Apostle Paul tells the church que ninguna iglesia participó en la razón de dar y de recibir. no church participated in the receiving Le and dijo giving. solamente He ustedes, said only you did. solamente la iglesia de Only Macedonia. the church in Macedonia. Pues enviaron una y otra Because vez they sent one and again
para las necesidades del for the ministerio, needs para of the mis ministry, necesidades, for dice el my apóstol. needs, says the apostle. Dice, participaron conmigo. Diga conmigo, Say it with me. participaron. They participate with Diga me. fuerte, toda la iglesia The participó. whole church participate. No. no. Toda la iglesia The participó whole church participate en la predicación in del the evangelio. preaching of the gospel. ¿Cómo participó How did toda la how iglesia did the whole church para que la participate palabra se for the predicara, word to be preached, dando sus ofrendas, giving their offerings, llevando sus ofrendas, taking their offerings, sosteniendo el ministerio? supporting the Por eso ministry? doy gracias a Dios That's why I thank por la God fidelidad de for aquellos the hermanos, fidelity of those brothers que aún los que están and conectados sisters en las redes that even sociales, that are connected in social media, muchos son fieles many are y apoyan la faithful, predicación and they support the y preaching, apoyan los programas and they support the a programs través de through contribuciones. contributions. Pero yo pienso una cosa, But I think when I say one ¿por qué thing, la bendición tiene que irse a otros why the estados, blessing a has otras to go to ciudades y a different otros states, to different países, cities, cuando Dios nos ha dado a when God has nosotros given us la bendición the blessing y el lugar para and que the nosotros place podamos ser so we can be de bendición para a todas las blessing naciones de la for tierra? all the nations on the earth? Creámosle a Dios. Let's believe God. Tú eres esa vasija You are the jar, y tú eres esa sal que el and mundo you are that necesita. salt that the world Las needs. aguas van a ser The sanadas waters are gonna be para que healed, tú seas so prosperado. you can be prospered. Termino con esto, pero I finish vienen with this, tiempos muy but diferentes. there's different times coming. El Señor dijo The tiempos Lord said, nuevos, new times, una unción a fresca fresh anointing para un tiempo nuevo. for a new time. Dentro de ese nuevo tiempo Inside that new time, hay un tiempo de mucha there is a prosperidad time of a lot of prosperity que va más allá del that goes entendimiento. even farther than the Ya no es knowledge. tu trabajo, It's not your job ya no son anymore. tus ahorros, It's not your savings ya no es la anymore. manera en cómo haces It's negocios, not the way you make your business. ya no es la manera cómo It's not the administras way how you tu manage- tiempo y you- tu you trabajo. manage your time and Ahora your viene work. el tiempo de Now, Dios the time of God para comes bendecir la to iglesia, bless the church. porque Dios quita la Because esterilidad. God removes the- ¿Qué quiere the decir barrenness. esto? Que What ahora, does this mean? That con now, mucho menos trabajo with a lot less y work, mucho menos a esfuerzo, lot less, vas a work, recibir mucha you're más going to bendición receive de much more Dios. blessing of God. Vas a recibir lo You're que going to nunca había receive what recibido, you never received lo que before. nunca había producido tu trabajo, Your tu job empresa. has never produced, your Ahora va a company, venir de la mano now de it's Dios. gonna come from the hand of Donde God. estabas contando Where las you were cosas counting en just dólares, things in dollars, ahora lo vas a estar contando now you're por gonna be cientos counting y it por by miles, hundreds and thousands, porque esa es la because palabra de that Dios. is the Porque word of cuando God. Dios quita la Because when esterilidad, God removes the barrenness, entonces viene then mucha abundancia much y abundance viene comes, abundancia and it comes sobre el pueblo de abundance over Dios. the people of Amén, God. denle un Amen. fuerte aplauso Give a al big Señor. Big applause to the Lord. Y yo ya le voy a pedir que se ponga de pie. I'm going to ask you to stand up. Y le dije que íbamos a dar nuestras ofrendas al And final. I told you we were going to give our offerings at the end. Y los que nos siguen a través de las And redes, those that follow us through the media, a través de los programas, through the programs, también ustedes pueden you participar can con also sus participate ofrendas with your y offerings sus donaciones and with your donations para seguir predicando el to keep on Evangelio. preaching the gospel. Los que están en otros lugares y se comunican a través de Torre Those de that are in Oración other places and communicate through y a Tower través of de las Prayer redes and sociales, through social media, pueden contactarse you can contact para que puedan us, dar sus so you ofrendas, can give your para que offerings, puedan dar so you can su give apoyo al your ministerio. support to the ministry. La alabanza, mi hija, por favor. Yo le voy a pedir que cierre un momento sus ojos. I'm going to ask you to close your eyes for a moment. Y hoy todo el mundo tiene que tener un sobre en la And mano. today everybody should have an envelope in their hand. Pero yo le voy a pedir que cierre sus ojos. I'm going to ask you to close your eyes. Y mientras que está esta And adoración, while this worship is on, deje que Dios haga algo en su corazón y en su allow mente. to God to do something in your mind and in your heart. Tenemos que salir del sistema en el que We hemos need estado to get out of the viviendo, system that we've been living, también dentro de la also iglesia. inside the church. Cierre un momento sus Close ojos your eyes for a moment y comience a adorar a and Dios. start to worship God. Comience a adorar a Dios. Cierre Start sus to ojos. praise God. Close your eyes. Si alguien no tiene un sobre, If someone doesn't have an envelope, antes de comenzar esta adoración, before por we favor start levante this su mano si worship, necesita un please sobre. raise your hand if you need an envelope. Y si ya tiene su sobre cerrado, And if you already closed your pues envelope, ábralo o pida un sobre open nuevo. it or ask for a new envelope.
Porque estoy 100% seguro que el Because I Espíritu am Santo va a hablar a 100% su sure that the Holy corazón. Spirit is going to speak to your heart. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Cierren un momento sus ojos. Close your eyes for a moment. Cierra sus ojos y Close levante your sus eyes manos. and raise your hands. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. El Espíritu Santo quiere mostrarte en esta noche. The Holy Spirit wants to show you today. Quiere mostrarte todo lo que Él va a hacer. He wants to show you everything that He's going to do. El Espíritu Santo está abriendo tus ojos The Holy Spirit is opening your eyes. y está trayendo una clara And visión He's bringing a clear vision de el impacto tan grande of such a great impact que Él va a traer sobre la that He's going to nación. bring over the nation. Te está trayendo una visión muy He's clara bringing a very clear vision de lo que Él va a estar of haciendo what He's going to be doing a través de la iglesia en through the Sacramento. church in Sacramento. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Y Dios te está haciendo And God participante is making you participant de ese poder of that power y de esa influencia tan and grande. that great influence En el nombre de in the Jesús. name of Jesus. En el nombre de Cristo In the Jesús. name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Mantente un momento con tus ojos levantados, Keep Tus manos levantadas yourself al with cielo. your hands up high. porque el Señor está quitando Because the Lord is removing mucho temor. a lot of fear. El Señor está quitando mucho God is temor removing a lot of fear en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Está quitando mucho temor. He's removing a lot of fear.
Hay muchos There's milagros, a lot of miracles, muchas sanidades many healings que van a estar habiendo alrededor de tu that are vida. going to be happening around your life. Porque algo muy diferente Because something very el Señor different está haciendo. that the Lord is doing En el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Algo muy diferente Something very different el Señor está haciendo that the ahora. Lord is doing now En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Cristo In the Jesús. name of Jesus Christ. Gracias, Espíritu Thank Santo. you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. El Señor está trayendo un entendimiento muy claro. The Lord is bringing a very clear knowledge. Y está trayendo una And he's revelación muy bringing clara a very clear revelation de su palabra of His y word de su voluntad. and His will. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Dios está trayendo una God is revelación bringing a revelation que antes no that entendías before you couldn't understand it acerca de las finanzas del reino. about the finances of the kingdom. No es algo que entiendes en tu It's mente, not something that you understand in your sino mind, algo que crees en tu but it's something corazón. that you believe in your heart. En el nombre de In the name Jesús. of Jesus. En el nombre de In the name Jesús. of Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Hay muchos que hoy por primera There's vez many that today, for the first time, están visualizando are visualizing las cosas grandes y the maravillosas great and wonderful things que el Señor tiene para ti. that the Lord has for you. La iglesia, los ojos de la iglesia The están eyes siendo of the abiertos church are being opened a una realidad to a espiritual, spiritual reality, a una dimensión to a dimension que era desconocida para that la was iglesia en unknown Sacramento, for the church in Sacramento. a una dimensión To a espiritual spiritual dimension que la iglesia en Sacramento that the no church in Sacramento alcanzaba el entendimiento. couldn't reach the knowledge. Pero hoy el Espíritu But Santo today the Holy Spirit está trayendo esa is bringing revelación, that revelation. porque el Espíritu Santo está Because the elevando Holy la Spirit iglesia is lifting up the de church Sacramento of Sacramento en una nueva into a dimensión new dimension de of influencia influence y de poder. and power. Todo mundo levante sus Everyone manos, lift up your hands. porque esta palabra es para Because cada this uno en word is for particular. each and everyone in Dios está particular. levantando la God is iglesia en lifting up Sacramento the church in Sacramento en influencia and y poder influence and power en el nombre de in the name Jesús. of Jesus. Dios está levantando God la is lifting iglesia up the church en in influencia influence y en poder and in power en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. En el nombre